Buenas noches. Personalmente, qué interesante para nosotros tener como invitado al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa. Con él estamos plenamente seguros que vamos a sostener una conversación sumamente importante para hablar de la toma de posesión de los nuevos fiscales adjuntos, fiscales generales, la convocatoria del Poder Ejecutivo para el Consejo Nacional de la Magistratura. Son muchas cosas que podemos hablar con el doctor Subero Isa y en apenas segundos sostendremos esta conversación. Esta noche con nosotros personalmente el doctor Jorge Subero Isa. Doctor, feliz tenerlo otra vez. Muchas gracias a usted. Doctor, decíamos en la introducción del programa de que hoy es para nosotros de suma importancia e interés, porque el concurso para los nuevos fiscales y demás, hay algunos que le ha llamado mucho la atención, hay unos que dicen que no fue algo transparente, hay otros que dicen que sí, que valió la pena. Su parecer, doctor. A pesar de que yo no conozco las interioridades que culminaron con el proceso de elección de los nuevos procuradores fiscales, lo cierto es que hay una realidad ya. Y por las informaciones que tengo, los nuevos miembros del Ministerio Público, principalmente los que sustituyen a las tres estrellas, la llamada muchacha, que era la de la Distrito Nacional, Jenny Berenice, la de la provincia de Santo Domingo, Olga Dinay, la de Santiago, Luisa Liranzo. Realmente es ponerse una faja pesada, porque realmente el trabajo de ellas tres fue excelente. Sin embargo, les repito que las personas que han sido designadas en lugar de ellas, principalmente la del Distrito Nacional, me dicen que es una persona muy buena. Yo no la conozco personalmente, pero era tiempo ya de ese movimiento en el Ministerio Público porque la ley así lo demandaba. Doctor, esas tres profesionales, nos parece a nosotros que entonces sería un desperdicio para la justicia dominicana, tirarla o que ellas se vayan a sus oficinas. ¿Usted no cree como que es un desperdicio? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que deben, si no es un desperdicio, van a estar subutilizadas, porque la experiencia acumulada por las tres, el buen manejo, el buen desempeño de ellas en sus respectivas funciones, yo creo que necesariamente el Estado Dominicano debería de utilizarla. Yo no sé dónde, ahora no se me ocurre en qué posición podrían ellas ocupar, pero comparto su opinión de que sería un desperdicio, de que la experiencia acumulada por ellas, por simplemente se tire por la borda. Doctor, la justicia dominicana, en estos momentos, ¿usted la ve que va avanzando independientemente del presupuesto económicamente hablando o está estancada? Yo creo que se produjo un estancamiento desde muchos puntos de vista, principalmente desde lo que yo considero que es la accesibilidad a la justicia. O sea, la justicia, al igual que la presidencia de la Suprema que yo presidí, sigue careciendo, sigue teniendo los mismos problemas que son troncales. Por ejemplo, sigue siendo muy cara, sigue siendo muy lenta. Esos son realmente problemas que influyen directamente en la buena administración de justicia. Yo creo que no hemos logrado los avances que nosotros habíamos pensado en el año 1997. Los dominicanos y muchos profesionales, creo que usted nos lo dijo también, que a veces nosotros percibimos que en la Suprema Corte de Justicia van muchas cosas allá, a veces que necesariamente no deben llegar, pero la población ve como que sigue como haragana la justicia para tomar determinar muchas cosas, como que la vemos ociosa.
debido a que la gente percibe mucho eso, doctor. Sí, es que tiene que haber filtro y felizmente hay un proyecto, creo que ya es un proyecto de ley, que fue una comisión mixta del Senado y de la Cámara de Diputados que nombraron al expresidente Rafael Albuquerque para que presidiera una comisión con la finalidad de mejorar el acceso o de colocar algunos filtros para el recurso de casación. Eso, en cierta medida, va a contribuir mucho a que no todas las cosas lleguen al seno de la Suprema Corte de Justicia, porque ahora llega a todo sin ningún control. Por ejemplo, en materia laboral, que nosotros, un proyecto de nosotros en el sentido de limitar el acceso a la Suprema Corte de Justicia, cuando era en materia laboral menos de 200 salarios mínimos, el Tribunal Constitucional declaró eso inconstitucional y a través de una sentencia exhortativa le dijo al Congreso Nacional que le buscaran otra modalidad que no sea tan onerosa para el propio trabajador. ¿Cómo se podría desahogar de tantos expedientes la Suprema Corte de Justicia, doctor? Se pueden establecer algunos filtros y por eso le digo que este proyecto de ley que salió en el último número de la Gaceta Judicial establece algunos parámetros, algunos filtros que van a impedir que muchas cosas lleguen a la Suprema Corte de Justicia. ¿Ha valido la pena el Tribunal Administrativo, doctor? Mucho. Mire, hace 30, 35 años, el doctor Luis Heredia Bonetti, que era un visionario del derecho, quería que yo me asociara con él con la finalidad de que en la propia oficina de él se estableciera un departamento para litigios de carácter administrativo, porque él decía que los próximos litigios iba a ser contra la administración. Hoy en día el tribunal... te ha dado una buena noticia, doctor, es una primicia. Sí. Perdón, doctor, que le interrumpa, ¿por qué usted no se atrevió a hacerlo? Bueno, porque yo tenía ciertos compromisos profesionales. Pero era buena la idea. No, excelente. Tenía algunas igualas que no podía... Y al final no llegó, no cuajó ese proyecto. Pero lo que quiero decir es la visión que tuvo Luis Heredia Bonetti de que ya 35 años atrás sabía que los pleitos, que los litigios iban a ser contra el Estado Dominicano. Por eso es la importancia del Tribunal Superior Administrativo. Yo también, siguiendo posiblemente con el subconsciente de Luisito Heredia Bonetti, el Tribunal Contencioso Tributario, que era el predecesor del Tribunal Superior Administrativo, cuando yo llegué a la Suprema Corte de Justicia, funcionaba en el sector Los Mameyes, en Villa Duarte. Los Mameyes. Y era un tribunal que la gente no le tenía confianza porque lo veía como una dependencia de lo que era en esa época la Dirección de Impuestos Internos. Entonces tenía muy poca confianza. Y una de las medidas que nosotros tomamos, la Suprema Corte de Justicia de esa época, fue sacarlo de Los Mameyes y llevarlo a Gascue. Ahí estuvo funcionando el Tribunal Contencioso Tributario, hasta que se convirtió ya con una ley de traspaso en el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario. Y hoy en día, en virtud de la Constitución del 2010, es el Tribunal Administrativo, Superior Administrativo. Y es el tribunal realmente que está de moda, porque todos los asuntos se están llevando al Tribunal Administrativo. O sea que ha sido un paso excelente y hay que fortalecerlo. Doctor, usted dirigiendo la Suprema Corte de Justicia, ¿qué tanta experiencia acumulada? Usted podría sacar tomos, me imagino yo, de tanta experiencia. Sí, realmente es una experiencia interesante. 14 años, casi 14 años y medio dirigiendo una institución como la Suprema Corte de Justicia, con una plenitud de poderes, una independencia absoluta. Si yo contara esa historia, realmente llevaría muchos tomos. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que yo no puedo contar ni la mitad. Usted se va a la tumba con muchas cosas. Yo me voy a la tumba con muchas cosas por muchas razones. Entre ellas es que el secreto de las deliberaciones tengo yo que respetarlo por siempre, en vida y después. O sea, yo nunca me he animado a que voy a escribir nada que no pueda ser objeto de divulgación. No es que no puede, ¿verdad, doctor? No es que no puede, es que éticamente no me sentiría bien, porque pondría en juego quizás mucha gente.
Mire, mi querido Mayovane, si yo comienzo a contar todo lo que ocurrió ahí, quedaría muy poco santo, como decía Ay, Lili, Dios mío. en los altares. Porque usted sabe más que nadie que en los Estados Unidos, la democracia del mundo, los dueños del mundo, ahí le da un tiempo X a cada expediente y le dice, mire, esto era lo que había aquí, FBI, y tiran todo, mire, esto era lo que había. Pero usted, como dice, usted no se anima ni lo haría eso. No, yo no tengo el concepto de la desclasificación, que es lo que hay en Estados Unidos, desclasificar un expediente que se haga de público. Ay, No, yo no creo. Hay asuntos que yo me los llevaré a la tumba. Por ética, por prudencia, por consideración. Principalmente por criterio ético. Y además que tengo que respetar un juramento que hice de respetar el secreto de las deliberaciones en el Pleno de una Suprema Corte de Justicia. Con componentes, con integrantes distintos, esa primera Suprema Corte de Justicia, con Margarita Tavares, con don Nene Guiliane, con Julio Ibarra Río, con Julio Genaro Campillo Pérez. Después otra oportunidad con José Enrique Hernández Machado, con Darío Espinal, o sea, con Darío Fernández Espinal. La situación no es para contarla. Yo creo que no es para... Hay cosas que se pueden decir. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo en la página que yo tengo, estoy escribiendo algunas anécdotas. ¿Y cuándo te tira eso? Esa está en la página, está en jorgesuberoisa.com. O sea, y ahí publiqué ya recientemente toda la historia de cómo comenzó la Escuela Nacional de la Judicatura, los locales que ha tenido la Escuela Nacional de la Judicatura. O sea, temas así que son muy ligeros, que tienen un carácter más histórico que de otra naturaleza. Doctor, un ser humano cuando tiene ese poder más en el país, nuestro país en vía de desarrollo, ese poder, como te dijo, un poder único, son tantas cosas las que tiene que cuidar un presidente de la Suprema Corte de Justicia, el desenvolvimiento, el quehacer día a día, no estar frecuentemente en los lugares que uno frecuenta. Bueno, yo me limité a un extremo tal que yo vine a conocer el centro comercial Acrópolis cuando yo salí de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, dele para atrás otra vez, doctor, dele para atrás. Que yo me limité tanto en mi vida pública y privada, que yo vine a conocer el centro comercial Acrópolis después que yo salí de la Suprema Corte de Justicia. Porque yo no salía a ningún sitio. Además, mi comportamiento ético, en lo personal, en lo público. Más el trabajo. Lo cual para mí no fue un gran sacrificio en la Suprema Corte de Justicia, porque yo había sido profesor universitario desde el año 1974 y esa misma conducta ética yo la traspasé, porque simplemente me llevé con ella a la Suprema Corte de Justicia. Fue más extremo. Yo ando con la ética, yo porto la ética y porto la integridad. O sea, yo la llevo donde quiera que yo vaya. Para mí los principios éticos, los principios morales son los que han dominado toda mi accionar de mi vida pública y privada. Sí, doctor, que es una limitación al quehacer de un ser humano que necesita su libertad también fuera de su trabajo. Sí, es el que tiene una posición pública como es, por ejemplo, el ser juez, y yo no quiero decir solamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El juez en sentido general no solamente debe ser honesto y probo, sino debe ser comedido en su accionar. Un juez no tiene, siempre lo dije, lo repetí muchas veces, se lo decía y se lo inculcaba a los jueces. El juez no tiene vida privada, porque el juez está expuesto al público en sentido general, su accionar, incluso en un asunto que pudiera ser indiferente, su propio patrimonio. El juez llega a ser rico por herencia, posiblemente se sacará el premio y normalmente el juez no juega. Yo, en el caso mío, yo no sé jugar ni dominó. Entonces, mucho menos para jugar lotería. Entonces, hasta el enriquecimiento, hasta el patrimonio, el incremento del patrimonio de un juez, el juez debe ser cauteloso en tenerlo. No luce un juez rico. Doctora, ahora que usted habla de eso, por ejemplo, un juez, un presidente de la Suprema Corte de Justicia, nos imaginamos que con tantas responsabilidades debe tener todo a satisfacción de su familia, de todo, tenerlo todo asegurado,
porque se limita a muchas cosas, a la privacidad, a eso que usted dice. Debe tener todo asegurado, doctor. Yo tuve la ventaja que cuando yo llegué a la Suprema Corte de Justicia en el año 1997, yo era un profesional de mucho éxito. La clientela mía, principalmente de los bancos, las compañías de seguro, tenía ingresos muy importantes. Tanto es así que yo me mudé en la casa que vivo actualmente en el año 1979, en el ensanche Naco, y vivo ahí desde el 79 hasta la fecha. O sea que yo no mudé. Yo ni mudé de casa, ni mudé de mujer. Porque es otra cosa que tenemos que también llevar. La esposa mía es la misma esposa de 40 y pico de años, y la misma casa es donde yo me mudé hace 40 y pico de años. Es que usted es muy conservador en todo el sentido general de la palabra, doctor. Yo diría que los principios éticos me han llevado a mí a mantener una conducta que tiene que calificarse, catalogarse de intachable. Yo le puedo asegurar a usted que yo soy un hombre honesto, que yo soy un hombre sin mácula, que yo soy un hombre sin resentimiento. Interesante eso, doctor. Que yo soy un hombre que no tengo mayores aspiraciones que las que ya he tenido y que he cumplido con mi deber. Doctor, entrando en materia de la convocatoria del Ejecutivo al Consejo Nacional de la Magistratura, decíamos ayer, nos atrevimos a decir que hay muchas solicitudes, mucho interés de muchos profesionales para la sustitución de los 12 jueces de la Suprema, independientemente del presidente. Obviamente, casi paralelo con los de los 4 que se van por asunto de periodo y de edad del Constitucional. ¿Cómo usted cree que debe darse eso, doctor? La sustitución de esos jueces, porque ya al presidente le están pidiendo que sea semejante o parecido a la escogencia como se hizo en el Tribunal Superior Electoral. Dice la sociedad civil y muchos sectores, y usted sabe más que nadie que todos los sectores quieren tener a alguien ahí, usted lo sabe, doctor, aunque usted no quiera decirlo. No, yo se lo digo, aquí todo el mundo quiere tener un Pero juez. entonces le tiran al presidente que sean apartidistas, solamente de aquel lado, y este no tiene derecho. Usted sabe que en toda la parte del mundo el presidente tiene que ver con el posicionamiento de un presidente de la Suprema Corte de Justicia o de las altas cortes, usted lo sabe, pero solamente le dicen al presidente apartidista, pero todos los sectores tienen ambición a tener uno. Sí, no hay duda. Lo que yo aspiro es que se escoja lo mejor. Okay. Mire, yo creo que más que el ejemplo que se siguió con el Tribunal Superior Electoral, el ejemplo que debe seguirse es el del Consejo Nacional de la Magistratura del año 1997. Que fue televisado todo, las entrevistas y los debates, la escogencia de los jueces fue televisada, los testigos de todas las iglesias, el empresariado, la sociedad civil. Por eso se logró ese gran consenso en el año 1997 de una Suprema Corte de Justicia que fue lo mejor que se pudo conseguir hasta ese momento. Y no quiso decir que no fueran por partidos políticos, porque a cada partido político sometió un candidato. Sí. Ahí nadie fue de que porque lo llamaron o lo fueron a buscar a su casa, no. Cada partido político sometió a fulano, a mí el Partido Reformista me propuso, al otro lo propuso el PRD, al otro propuso, o sea, así fue que se manejó la situación. Sin embargo, yo le voy a poner el ejemplo del típico político, y lo he dicho en varios programas. El típico político dominicano fue Pedro Romero Confesor, que había sido consultor jurídico de Balaguer, sí. Fue a la Suprema Corte de Justicia y mantuvo una conducta de decencia y de equidad en la toma de decisiones, que ojalá todos los que no fueran políticos se hubieran manifestado de la misma manera que don Pedro Romero Confesor. O sea, lo que quiero decir, yo no le tengo miedo a que los propongan los políticos. El problema es que lleven la política a la judicatura o al Tribunal Constitucional. Ahora, el presidente de la República tiene una gran responsabilidad, porque se van a evaluar 12 jueces de la Suprema Corte de Justicia y se van a sustituir posiblemente, no se sabe si sustituir o no,
4 del Constitucional, porque lo pueden confirmar. ¿Por qué digo que tiene un papel muy importante? Porque el presidente de la República, como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, sus orientaciones tienen mucho peso. Cuando el presidente propone o sugiere a alguien, los demás miembros del Consejo deben tomarlo en consideración. Por eso es que yo aspiro que sean honestos, tanto para el Tribunal Constitucional como para la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted considera que el presidente de la República ha dado señales y un buen comportamiento con el posicionamiento de los miembros de la Junta Central Electoral y esos mismos del Tribunal Superior Electoral? No, incluso de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que el presidente... Nadie puede decir en la República Dominicana que el presidente de la República ha tenido o ha pretendido ejercer alguna influencia, ni en el Tribunal Constitucional, ni en la Suprema Corte de Justicia, ni mucho menos en el Tribunal Superior Electoral. O sea, yo creo que eso tenemos que reconocer eso al presidente. Aquí somos muy dados nosotros a atribuirle todo lo malo a los presidentes. Yo creo que el presidente Danilo Medina ha sido muy cauteloso en el manejo de esas relaciones con las altas cortes en sentido general. Doctor, permítanos irnos a una pausa y retornamos en breve, por favor. Conversando con el doctor Jorge Subero Isa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, hemos dicho aquí, usted sabe que nosotros somos unos imberbes en estos temas y nos alegramos mucho que usted nos oriente y a los amigos que nos ven. Nos imaginamos que cuando alguien está en esas posiciones así, familias suyas que puedan ser profesionales y cosas, a veces llevan ventaja, ¿verdad, doctor? Mire, yo tengo 3 hijos, 2 hembras y un varón. Y el varón y una de las hembras son abogados. Se graduaron estando yo en la Suprema Corte de Justicia. Y le dije, ustedes se graduaron de Derecho, pero mientras yo sea presidente de la Suprema Corte de Justicia, ustedes no ejercerán la profesión. Espérese, doctor, pero usted está sacrificando a sus hijos. Sí. Hoy todos esos años que duraron pelándose las pestañas ahí. No, pero doctor, usted cometió. Tuvieron. Doctor, excusen, pero usted, espérese, pero. Y al extremo que no se pudieron mandar a hacer la toga. Que hagan colmados, entonces. La toga ni el birrete. Cuando yo terminé de la Suprema Corte de Justicia, pasé tanto tiempo que a ellos se les había olvidado el derecho. Y ya se me han dedicado a otra cosa. Al extremo tal que hoy en día, los 2 abogados están en actividades totalmente alejadas de lo que tiene que ver el derecho. La otra estudió publicidad y esa no tenía que ver absolutamente nada. Okay. Pero a ningún hijo mío se le puede atribuir que tuvo ningún tipo de incidencia con ninguno de los tribunales, con ningún juez, ni nada que tuviera que ver con la justicia, porque eso lo tenía prohibido. ¿Y su esposa qué le decía, doctor? Mi esposa no podía hacer nada, pura y simplemente apoyarme, porque ella sabía cuáles son los principios éticos que yo enarbolo. Yo creo que usted sepa que hasta ¿Escogieron la profesión equivocada, doctor, entonces? O yo escogí la posición pública equivocada, uno de los dos. Eso sí. ¿Por qué? Porque yo no aspiraba nunca a la Suprema Corte de Justicia. A mí hasta hubo que convencerme, porque yo transigí para ir a la Suprema Corte de Justicia, porque yo estaba como presidente de la Junta Central Electoral. Sí. Y me convencieron entonces de que dejara la Junta y me fuera a la Suprema Corte. Excuse, lo voy a interrumpir, pero por ahí lo están aspirando a usted. ¿Aspirando a qué? Doctor, pero a presidente de la Suprema. No. Yo creo, primero, siempre he dicho que los dominicanos somos muy dados cuando hemos ocupado una posición y después la dejamos, al decir, a mí me fueron a buscar a mi casa y me propusieron que fuera tal cosa. Absolutamente, en 6, 7 años que yo salí de la Suprema Corte de Justicia, a mí nunca nadie ha ido a mi casa a proponerme nada. Pero lo andan aspirando por ahí, sin usted darse cuenta. Bueno, de que hayan aspiraciones, pero yo no aspiro a nada.
Es decir, que se quiten ese susto aquellos. Que se quiten ese susto aquellos que están pensando que yo le puedo hacer sombra a alguien. Bueno, doctor, ya por lo menos van a dormir tranquilo de esa parte. No, y debo decir una cosa importante. Todavía que yo estoy ejerciendo la profesión como asesor y como consejero, con mucho éxito, y yo no voy a un tribunal, ni escribo absolutamente nada dirigido a un tribunal, ni tengo que ver absolutamente nada con litigio, ni a través mía, o sea, ni personalmente, ni a través de ninguna persona. O sea, yo es un capítulo de la judicatura que yo cerré y el ejercicio con los jueces yo lo cerré. Doctor, usted por intuición en su mente, usted se imagina, aunque lo tenga para sí sin conversarlo con nadie, usted por intuición se imagina quién podría ir a la Suprema Corte. Hay muchos candidatos, según me dicen, y los que yo he oído mencionar, todos tienen perfiles de ser buenos presidentes. Sí. Lo que pasa es que la situación en la Suprema Corte es muy diferente ahora al 97. En el 97 nosotros hicimos realmente una gran transformación, fue una revolución lo que hubo. Ahora es más difícil hacerlo porque ya la Suprema Corte de Justicia no tiene los poderes que tenía en el 97, porque ahora los poderes financieros, administrativos, de gestión, descansan en el Consejo de Poder Judicial. Que si bien es cierto que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el presidente del Consejo de Poder Judicial, también es verdad que a veces hay resistencia. O sea, yo creo que no va a ser posible hacer desde lo interno de la Suprema Corte de Justicia las grandes transformaciones que nosotros hicimos en el año 1997. Pero además hay algo más. Yo siento que la sociedad dominicana le ha perdido el cariño a la justicia, le ha perdido el amor a la institución judicial, y eso no es bueno. Se ha ido perdiendo ese encariñamiento. Nosotros tuvimos amores con la sociedad. ¿A qué se debe eso, doctor? Eso parece que la justicia no es fotogénica. La justicia no tiene buena imagen. Okay. Entonces, yo no conozco un país donde el ciudadano esté conforme con su justicia, ni siquiera en los Estados Unidos. Porque la administración de justicia es un asunto muy confuso y complejo. Hay uno que pierde y otro que gana. El que gana entiende que ganó porque tenía la razón. El que pierde dice que perdió porque el juez se vendió. O sea, es un principio, un axiomático prácticamente en todo el mundo. Doctor, mire, usted conversando, usted es muy llano. Usted se le entiende perfectamente, aunque uno sea un imberbe en la materia, pero uno lo entiende y lo asimila rápido. Y más los profesionales. Y usted habla muy buen, no voy a decir español, muy buen dominicano. La gente lo entiende. Doctor, ¿cómo el presidente constitucional de la República, nosotros ahora, licenciado Danilo Medina Sánchez, por qué brecha usted considera? Porque aquí han venido muchos profesionales en asuntos constitucionales. ¿Por dónde se podría buscar menos difícil, no más fácil? Por el Tribunal Superior Electoral. Ya sabemos que el Tribunal Constitucional, la decisión que tomó, inadmisible, o por la vía constitucional, podría el presidente presentar un nuevo intento para buscar una repostulación. Mire, lo primero que tenemos que determinar es si realmente el presidente está interesado en una repostulación. Eso es lo primero. El presidente dijo recientemente que iba a esperar a marzo. A mi modo de ver, la situación de marzo va a ser exactamente la misma situación de ahora, porque no se va a producir un cambio institucional con reforma a la Constitución de aquí a marzo, a mi modo de ver. Entonces, todo va a depender de lo que el presidente considere. Si el presidente dice que no va a buscar una tercera repostulación, ahí mismo termina todo. ¿Qué va a pasar? El presidente buscará un delfín o entrará a un acuerdo con el presidente Leonel Fernández. Pero vamos a suponer que el presidente quiera ir. Yo he venido postulando, yo soy de la posición que el presidente se va a reelegir,
porque no tiene sentido que todo lo que está haciendo el presidente sea solamente para dejar una buena obra de gobierno. O sea, yo creo, es la percepción que yo tengo de que el presidente se va a reelegir. Aparentemente, con la decisión del Tribunal Constitucional se cerró la vía de que el Tribunal Constitucional pueda abrir una brecha para que el Tribunal Constitucional pueda decir que el presidente se puede reelegir. El Tribunal Constitucional fue muy contundente, porque pudiendo haber dicho que la acción en inconstitucionalidad que se elevó era inadmisible por falta de calidad del accionante, del doctor Fredermiro Ferrera, dice no, es inadmisible porque la Constitución no puede ser contraria a la Constitución. Sin embargo, no juzgó si el párrafo que se estaba contra el cual se estaba recurriendo era constitucional o inconstitucional. Pero vamos a suponer en un campo teórico de que la vía de la apertura del constitucional está cerrada con esa sentencia. Yo no lo veo tan cerrada porque posiblemente, es una hipótesis, pueda cambiar de parecer con una nueva composición del Tribunal Constitucional si se da, o que este mismo Tribunal Constitucional varíe el precedente. Pero vamos a suponer que esa vía está cerrada porque la decisión tiene un carácter vinculante y que es obligatorio para todos los poderes públicos. Quedaría la vía de la Constitución, la reforma de la Constitución. Se han hecho muchos números de que los números no dan para una reforma de la Constitución. Yo mantengo la tesis que si el presidente decide ir y que se modifique la Constitución, se logra la modificación de la Constitución. Hoy si no dan los números, doctor. Ellos dan, se enamoran, los números enamoran. Ajá. Sí. Es decir, que 2 y 2 no pueden ser 4 y no No, 6. pueden ser 5. Doctor, espérese. Aquí se enamora la reforma de la Constitución. Ok. Y se ha enamorado muchas veces. Y han correspondido esos enamoramientos. O sea que yo no lo descarto. Doctor, ¿no se podría hacer por la vía de un referéndum? Sí, eso era una hipótesis que se planteó en la última reforma constitucional por vía de un referéndum. Pero yo creo que es más complejo todavía. Pero es popular, doctor. Sí, pero yo creo que podría ser más complejo, mucho más lento. Yo creo que si se va a reelegir lo va a hacer con una reforma de la Constitución. Porque incluso la vía del Tribunal Constitucional habría que ver más o menos cómo cayó. Yo no tengo ni idea realmente cómo cayó en el Poder Ejecutivo esa decisión tan determinante del Tribunal Constitucional, que pudiendo haber declarado inadmisible por otra causa, dijo no, cerremos esto definitivamente, aunque sea inadmisible la acción, cerremos esto definitivamente porque la Constitución no puede ser inconstitucional. Doctor, ¿usted cree que ese enamoramiento, que usted dice los números se enamoran y cosas, eso no podría ser enamorarse con los resultados positivos que le ha dejado el presidente de la nación o que sigue día a día dándole? No hay duda. El enamoramiento, cuando uno está enamorado, recurre a todos los expedientes. Y si es una buena obra de gobierno, como ellos consideran que lo han hecho, mucho más todavía. O sea, todo depende de lo galante que sea el enamorado. ¿Ha sido galante el presidente con la población? Por lo menos un sector importante de la población lo percibe así. Y hay algo más importante. Según la información que yo tengo, los números que manejan desde el Poder Ejecutivo, los números le son favorables al presidente. Sí. Esa es la versión que yo tengo. Y si es así, entonces todavía el enamoramiento es mayor. Okay. Es cuestión de capacidad de enamorar a las personas. ¿Tiene el presidente esa capacidad, doctor? Yo creo que sí. El presidente, primero el presidente es un político total. Yo creo que después de Balaguer, el político más acabado que ha llegado a la presidencia de la República es Danilo Medina. No digo que es el mejor, estoy diciendo que el político más acabado que ha llegado a la presidencia de la República ha sido Danilo Medina Sánchez.
Usted está convencido. Totalmente convencido. Y con ese Como político, ¿eh? como político. Y el político es que en política se puede hacer todo lo que políticamente sea aceptable. Esa de las primarias abiertas, doctor, ¿usted cree que se salió con la suya el presidente ahí, verdad? Enamoró también a mucha gente y ese enamoramiento encantó. Y fruto de ese encantamiento y de ese enamoramiento, entonces ya se logró indirectamente lo que el presidente quería. Se logró. Por eso que yo siempre digo, la ley, ¿cuál es la ley de partido que se quiere? Bueno, que quieren una ley de partido, sí, pero ¿cuál ley de partido que se quiere? La que le interese a usted, la que le interese al otro o a aquel. Ya tenemos una ley de partido, que hay que respetar esa ley de partido. Ahora veo que los partidos políticos están en un pugilato con la Junta Central Electoral que quiere que le aumente el plazo para las primarias. Ya eso es harina de otro costal. Doctor, un presidente como Danilo Medina, con 2 periodos y un trabajo que, como usted dice, la gran población lo asimila bien, le es duro dejarle ese trabajo a otro, ¿verdad, doctor? Mire, la función principal de un partido político es llegar al poder. Y la segunda es que una vez llegado en el poder, mantenerse en el poder. El que ejerce o ha ejercido una función de poder, pública o no, sabe lo difícil que es dejar el poder. Y es más duro todavía aquel que, habiendo estado en el poder, está en la oposición y posteriormente llega al poder. O sea, dejar el poder es muy difícil que alguien lo deje pura y simplemente porque lo deja. Se deja por las circunstancias, se deja por mandato constitucional, se deja por razones de salud, pero espontáneamente desprenderse de poder es muy difícil. Además, cuando usted sabe que el pueblo lo acepta mayoritariamente. O por lo menos que uno lo crea. Sí. Porque aunque necesariamente no sea así, que el pueblo lo acepte o no lo acepte, el hecho de que yo esté convencido de que el pueblo me quiere y que quiere que yo siga, ya para mí es suficiente para yo estar convencido de que debo seguir, independientemente de lo que usted piense. Sí. Entonces, usted dijo algo muy interesante ahora mismo. No es que los otros no haya sido interesante. Usted dice que después de Balaguer, que es mucho decir, doctor, con la experiencia, el historial del doctor Joaquín Balaguer, decir después de Balaguer, decir que son muy buenas notas las del presidente de la República. Como político en la presidencia no hay duda. ¿Y por qué Balaguer? Porque Balaguer es el arquetipo del político dominicano en el poder. Pues lo dijo, político desde los pies a la cabeza. Y Danilo Medina es un político. Tanto es así que abandona el poder, se repliega, o aparentemente se repliega, y cuando sale de ahí es para la presidencia y la república que va. Y eso solamente lo da un político. A mí en varios programas me han atribuido el calificativo de pontífice del reeleccionismo. Yo no estoy con la reelección, al contrario, yo creo que al presidente no le conviene la reelección. Pero eso son expectativas que yo tengo. Por esa posición que han sido, en términos de hipótesis que yo lo he planteado, las posibilidades que tiene el presidente de reelegirse. Yo fui el fin de semana objeto de un linchamiento digital por las redes sociales. A mí me dijeron hasta barriga verde, sin ninguna razón. Porque muchas veces la gente no sabe leer qué es lo que se escribe, o qué es lo que dice el otro, o no sabe escuchar. Yo he mantenido una hipótesis sin mayores pretensiones porque yo no busco absolutamente nada. Si el presidente dice que sí, eso se logra, doctor. Yo creo que sí. Si el presidente dice que va a la reelección, los mecanismos de ir a la reelección, o por lo menos la repostulación en su partido, porque yo creo que esa parte debemos de distinguirla. A lo interno de su partido se puede repostular. Por ejemplo, ahora que salió, creo que hoy, la encuesta de Asisa, una encuesta muy interesante, sí. No interesada, yo diría interesante,
No quiero usar ese calificativo interesante. Interesante por lo siguiente, porque ha llenado de mucha esperanza, Sí, sí. ha llevado esperanza a mucha gente, Sí. pero mucha inquietud también a otros. Ok. Entonces ahí hay unos números que realmente hay que verlos Está bien. bien. Doctor, sumamente complacido. Agradecido siempre. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, doctor. Gracias, Mayor. Muchas gracias al doctor Jorge Subero Isa, es presidente de la Suprema Corte de Justicia, con una conversación para la historia, así podemos decirlo. Buenas noches.